la grabación en el aula virtual, ¿no? Continuando con la temática de ese día de lo que es el equipo de medición del aislamiento de los motores, lo que es el megaómetro. ¿Hasta qué punto quedamos? ¿Alguien me hace acuerdo? ¿Me están escuchando? Sí, profe, nosotros quedamos en la parte... Hasta este gráfico quedamos, ¿no? Sí, hasta ese gráfico ahí, exactamente. Ya, como les indicaba, esta prueba es muy utilizada en la parte, ya cuando se hace la entrega de los proyectos, cuando se hace entrega de tableros, de transformadores, de motores. Es una especie de garantía que se da que el equipo, el cableado que está bobinado de esta máquina está en buen estado, ¿no? Entonces existen dos tipos de pruebas que se hacen con este equipo. Una se llama prueba de absorción dieléctrica y la otra se llama índice de polaridad. Como les indicaba físicamente, hay diferentes modelos de megaómetros, ¿no? Usted conecta los terminales, ya vamos a ver un video, conectas un terminal a un lado de la bobina y el otro va, para la primera prueba, a la carcasa del motor. Y para la segunda prueba se hace entre bobinas, siempre y cuando estén desconectadas, ¿no? Esta prueba se hace sin energía. Nunca se hace con energía, con el equipo alimentado. Entonces, se toman las mediciones en diferentes tiempos, ¿no? Por ejemplo, la primera prueba que se hace, ya le voy a indicar. Que es el índice de polarización. Esta prueba se hace para conocer el grado la calidad del aislamiento del conductor, ¿no? Y el de índice de absorción dieléctrica es para conocer si el conductor está contaminado, ¿no? Se aplica una fórmula, esta fórmula que está aquí, no sé si la puedo observar, de índice de polarización. ¿La están viendo? ¿Sí pueden observar la fórmula? Sí. Ya. Esta fórmula se hace... Tapa el micrófono. Pero no tiene que presionar nada. Bien, tiene el micrófono encendido. A ver, esta fórmula se toman dos valores, ¿no? Se toma la medición que se hace al minuto, o sea, los megaohmios medidos al minuto de hacer la prueba, y la segunda se hace a los 10 minutos de haber hecho la prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, este valor de aquí, la división entre la toma hecha a los 10 minutos y al minuto, para que el aislamiento sea de buena calidad o esté en buenas condiciones, tiene que ser igual o mayor a 1.5. Si ese valor es menor a 1.5, significa que ese aislamiento está dañado, puede ser que tenga unas fisuras, le ha ingresado el polvo o la humedad. Entonces, yo hago la medición, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Al minuto, como le indicaba en el gráfico pasado, la medición o el valor tomado tiene que subir gradualmente, ¿no? Si va disminuyendo los megaohmios, significa que ese conductor, ese aislamiento tiene un problema. Por eso existe una diferencia. El valor de los 10 minutos tiene que ser mayor al tomado al minuto. Por ejemplo, si yo tomo en un minuto y me sale 200 megaohmios, y a los 10 minutos me continúa ese mismo valor, o sea, se mantiene constante a lo largo de la prueba, y se mantiene en 200 megaohmios. Viendo esta tabla que está aquí, me pueden indicar el aislamiento, en qué condiciones está. ¿Me sirve, no me sirve? ¿Y por qué? ¿Me escucharon? Tengo dos mediciones. Al minuto que 200 megaohmios y a los 10 minutos la tomo de nuevo, que indica también que 200 megaohmios. Viendo la tabla que está aquí, la tabla explicativa, ese aislamiento
es bueno, es malo y por qué. Profe, usted dice que tiene una cifra de 200 y se mantiene Sí. en 200, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues, profe, ¿Por qué es bueno? porque aquí prácticamente estamos viendo clase B, clase F, estamos viendo que el valor se mantiene. Exactamente, digo yo que no ha de subir ni ha de bajar, tiene que No. estarse constantemente. Tiene que subir el valor. No Ah, tiene que ni bajar ni mantenerse, tiene que subir. entonces ahí hay un problema. Claro, porque mire, haga la división. Esta aquí, la toma a los 10 minutos es 200 megaohmios, el minuto es 200. 200 para 200 es 1. Es menor a 1.5. Significa que ese aislamiento tiene algún tipo de problema. ¿Sí? Por ejemplo, que hago otra medición y al minuto es 200 megaohmios y pasa el tiempo y a los 10 minutos tomo esa medida y me indica que es 150 megaohmios. ¿Ese aislamiento es bueno o es malo? Ahí es bueno, profe. Porque es bueno. Porque me está Mire la fórmula. Al minuto es 200 megaohmios y a los 10 minutos es 150. Mire la fórmula. Divida 150 para 200. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? 150 para... 0,75. Ya, mire la tabla. ¿Hasta qué valor es aceptable? ¿Desde qué valor es aceptable? Desde 1.5. 0.75 es menor que 1.5. Significa que también tiene problemas de aislamiento. La división que yo haga entre el valor a tomado los 10 minutos y el minuto tiene que ser igual o mayor a 1.5. No puede ser menor. Todo el megado, los megaohmios, la lectura tomada tiene que ir subiendo. No puede ir bajando ni se puede mantener. Porque ese es indicativo que existe inconveniente en el aislamiento. Tómense en cuenta eso. Por eso la tabla anterior, vamos a vernos a la tabla anterior. Vamos a la tabla anterior. Miren la tabla anterior, ¿no? Sí. Esta aquí es tomada, a ver, vamos con la otra. Con esta de aquí, ¿no? Lo que le explicaba la clase pasada, ¿no? Cuando sube el valor tomado desde el inicio, significa que el aislamiento está en buenas condiciones. Cuando se mantiene, en este caso el aislamiento B, se mantiene o comienza a bajar, significa que el aislamiento es malo. Por eso le indica la tabla. Esa división tiene que ser igual o mayor a 1.5. ¿Te ha entendido esa parte? ¿Se entendió? Profesor, cuando se mantiene, ¿qué pasa? Cuando se mantiene, que significa que existe inconveniente en el aislamiento. El valor no se puede mantener ni puede bajar, tiene que subir. Tiene que subir. Ahora les pongo otro ejemplo, para que ustedes lo analicen, ¿no? Hago mi megado de mi motor. Tomo las dos mediciones. Tomo al minuto y a los 10 minutos. La medición tomada al minuto es 200 megaohmios. Y la tomada a los 10 minutos es 300 megaohmios. ¿Ese aislamiento está en buenas condiciones o no? Sí. ¿Por qué? Porque está alto el domiaje, pues. Y aplicando la fórmula, ¿cuál es mi valor? ¿En qué clase, en qué tipo de aislamiento está? ¿Clase A, B, F o H? Ahí da 1.5, profesor. Entonces sería clase A. Está en clase A, me diría que es 1.5, o sea que ese aislamiento es bueno. Mientras mayor sea el valor dado, es mejor, ¿no? ¿Sí?
La segunda prueba que se hace es también conocida como de absorción dieléctrica, que está explicada aquí, ¿no? Es para saber si existe algún tipo de filtración y le haya ingresado humedad al aislamiento, al conductor, o está contaminado por diferentes circunstancias. Esta prueba se lo hace en los primeros 60 segundos. En antes era entre el minuto 1 y el 10, ¿no? La de índice de polarización. La de aquí es solamente los primeros 60 segundos, es decir, al primer minuto se hace esta prueba. ¿Y qué valores se toma? Aquí está la fórmula explicada, ¿no? Se toma el valor a los 30 segundos, la medida, la lectura, y se toma el valor a los 60 segundos. Y así mismo, ese valor dado tiene que ser mayor o igual a 1.25, a ver, mayor a 1.25. No puede ser ni igual ni menor a 1.25, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de nuevo, ¿no? Hago la medición. A los 30 segundos me sale 200 megaohmios. Y a los 60 me sale 250. ¿En qué condición está ese aislamiento? Deteriorado, bueno, excelente. Bueno. ¿Por qué? Estaría deteriorado, profesor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, así como usted dice que hay que hacer la operación, da 0.8. Y acá dice 1.25, no dice que es. Claro. A ver. 1.25, 250 dividido para 200. 1.25, ese aislamiento está deteriorado, está malo, ¿no? Ahora, si sale, a ver, dos valores tengo de nuevo. Tomo la medición en los 30 segundos y me sigue saliendo 200. Pero ahora en los 60 segundos me sale 300. ¿En qué condiciones está ese aislamiento? La medición a los 60 segundos es 300 megaohmios. Y a los 30 segundos es 200. ¿En qué condición está el aislamiento? ¿En qué condición está el aislamiento? ¿Está deteriorado, bueno, excelente? Sigue deteriorado, profesor. La medición a los 60 es 300 y a los 30 es 200. ¿Qué valor le salió? 1.5, profe. Entonces está bueno, porque está entre 1.25 y 1.6. Ahora hago otra medición. A los 30 segundos es 200 y a los 60 es 400. ¿En qué condición está ese aislamiento? ¿En qué condición está el aislamiento? $1.33, profe. 400 le dije a los 60 segundos y 200 a los 30 segundos. ¿Cuánto sale? ¿En qué condición está el aislamiento en este caso? En 2, profe. Estaría excelente. Claro, excelente, es mayor a 1.6. Ese aislamiento es muy bueno. Mientras mayor sea el valor, es mejor. Como le indiqué antes, el valor tiene que ir subiendo. Si está bajando, existe alguna dificultad en ese aislamiento. Tomar en cuenta eso. Aunque no existe aislamiento perfecto, claro. Siempre existe una falla. Ahora, profesor, tengo una duda. Dígame. Ese 400, un ejemplo, y ese 400 de, un ejemplo de, a ver, que era 60 segundos y 200 de 30 segundos, ¿qué es eso? Megaohmios. Sí, megaohmios. Y ahí el resultado no sale, por ejemplo, el 2 también. No tiene unidad, es adimensional. Es 2 nomás. Es adimensional. Ya. Profesor, y por ejemplo, este es para el grado de lo que es, bueno, motores. Y asimismo para el megado de lo que es cables, de lo que es... Es que lo que se mega en sí es el cable, es el aislamiento del conductor. Todo lo que tenga algún tipo de bobina, algún tipo de conductor se lo puede megar.
Por eso también se hace esta prueba bastante en transformadores. El mismo proceso, no cambia. En los transformadores varía un poco, pero ya vamos a ver así mismo, cuando vemos transformadores, el procedimiento. Ya. Ya, ahora yo le indicaba cuando este equipo, que es muy delicado al utilizar, tiene, lo que hace es inyectarle un voltaje de ese al motor, al transformador o a la máquina que se está haciendo la medición. ¿Cómo se determina qué voltaje se le inyecta? Porque si usted le inyecta un voltaje mayor, así sea ese, puede dañar la máquina o puede causar algún tipo de inconveniente a la persona que opera. Siempre existen normativas. En este caso tenemos dos normativas que voy a indicarle a continuación. En un minuto. Sí. La primera es la normativa EEE 43-2000. Ustedes pueden buscarla en el internet así. Y aquí indica, dependiendo de la alimentación que tenga esa máquina, disculpen, la alimentación que tenga esa máquina, la tensión de prueba de ese que hay que inyectarle, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que si fuese menor la alimentación de 1000 voltios, la tensión de prueba tiene que ser 500 voltios DC. Si fuese entre 1000 y 2500, la tensión de prueba es de 500 a 1000 voltios DC y así sucesivamente. También otra normativa, que es la de aquí, la ANSI NETA ATS 2009, que aquí indica, bueno, acá está más detallado, indicando desde valores bajos, que si fuese 250 voltios la alimentación de esa máquina, la tensión tiene que ser en DC 500, la que se inyecta. En 600 voltios de alimentación, la tensión de prueba DC 1000 voltios, y así sucesivamente. ¿Cómo determino qué normativa aplicar? Eso depende de la máquina y del fabricante. Esto aquí más lo utilizan los que son los supervisores de calidad, los QAQC, que ellos conocen más de normativa y determinan qué voltaje inyectarle. Pero es para que más o menos vayan sabiendo. A ver, si yo me baso en esta tabla que está aquí, en la IEEE 43-2000, y yo tengo un motor trifásico y mi alimentación de ese motor es 480 voltios, ¿qué voltaje DC tengo que inyectarle? Miren la tabla. 500, profesor. ¿Por qué? A ver, porque dice que la tensión debe ser menor a 1000 voltios. En este caso, como el motor dice usted que tiene 480, ¿qué dice? ¿No? Sí. Ya, entonces sería 500 voltios de lo que es DC. Exacto, sí. Exacto. Como es menor a 1000 voltios, la alimentación DC tiene que ser 500 voltios, 500 voltios, ¿no? Y así voy viendo, voy comparando y voy inyectándole. Principalmente de esta manera se maneja lo que es el megado. Ahorita voy a pasarles un video que ya también está subido en el aula virtual para que vean cómo se hace la prueba. Déjenme dejar de compartir. Denme un minuto. Se observan el video. Ya voy a ponerle el audio para que escuchen, ¿no? ¿Sí se escucha el audio? No, profe, no se escucha. No, ahí. Ya, déme habilitar el audio.
Ahí, ya sea por humedad, por ejemplo, un megado menor ahí se escucha. Ya. correspondería a un mantenimiento preventivo, ya sea correctivo. Pero si el motor aún se le hace mantenimiento, ya sea por humedad, por ejemplo, viene al taller un motor eléctrico que le ha entrado humedad al motor y está midiendo menos los 100 megaohmios, entonces lo que nosotros debemos hacer es hacerle un mantenimiento correctivo, un lavado con un solvente dieléctrico, un secado al horno y un rebarnizado. Vamos a hacer el megado de un motor eléctrico trifásico. Primeramente vamos a hablar un poco sobre el instrumento de medición, que es el megómetro. El megómetro es un instrumento que mide la resistencia de aislamiento del motor, el que te da las condiciones de trabajo si está operativo al 100%. Un megómetro tiene una escala de 250 voltios, 500 voltios y 1000 voltios. Cuando uno hace un megado, una prueba de aislamiento, se recomienda hacer una escala mayor. Por ejemplo, yo tengo un motor que trabaja en 220 voltios, 230 voltios, recomendable hacer la prueba de aislamiento en 500 voltios, ¿no? Si el motor va a trabajar en 380 o en 440 voltios en la red, se recomienda hacer un megado en la escala de 1000 voltios. En este caso, este motor va a trabajar en una tensión de 220 voltios. Entonces le daríamos el megado en 500 voltios. El primer paso para hacer un megado es tener la bornera sin la conexión. Acá vemos los terminales, entradas y salidas, pero no hay ninguna conexión, que es estrella o triángulo. No hay ninguna conexión. Si en el caso estuviera conectado en estrella o en triángulo, ya sea doble o sea serie, tendríamos que sacar los puentes y tenerlos libres para poder megar. Hay que hacerle dos pruebas de megado. Uno de ellos es verificar el aislamiento que tiene entre la bobina y la carcasa, que sería el estator, entre bobina y carcasa. De esa manera estamos midiendo el aislamiento que tiene sobre el bobinado. El siguiente paso es medir el aislamiento entre fases, ¿no? Corroborar que las fases están netamente aisladas, de no correr el peligro que tocara la fase A con la B, la fase B con la C o la C con la A. Entonces, primero vamos a conectar el megómetro. Todo megómetro cuenta con dos conexiones. Uno que es el común. El común va a ir acá donde dice tierra, air. Y el color rojo va donde dice línea. El primer paso es buscar un buen punto de tierra, ¿no? Un buen punto. El cocodrilo que nos dice tierra tiene que ir conectado ya sea en un tornillo, ya sea en la lata, en cualquier parte del motor, pero que tiene que ser conexión en carcasa, ¿no? Colocamos acá en este tornillo, ¿correcto? Y el otro punto lo conectamos en otro punto del motor, pero que también toque tierra, ¿no? Ponemos la escala 250 voltios y presionamos test. Muy bien. Si nos marca 0 y emite un pitido, nos indica que nuestro punto de tierra está bien, es correcto. Imaginemos que yo he puesto por aquí, imaginemos por acá, en la pintura, yo pongo por acá el punto, me está dando un megado de 190 y tantos megaohmios. Eso quiere decir que este punto de acá no está tocando tierra. Entonces no puedo hacer el megado. Entonces, una vez que yo he ubicado bien mi punto de tierra, como es en este caso, entonces ya me asegura que este punto de acá está tocando lo que se podría decir el fierro, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo mi punto identificado correctamente, voy a medir el aislamiento entre fase y lo que es la carcasa, ¿no? Medimos el primer punto, la primera línea. Nos está dando un megado de 3 gigas aproximados.
3 gigas. Muy bien. Bajamos el botón test y nuevamente testeamos las 3 líneas, las 3 fases. Nos da un megado de 3 puntos y tantos gigas. Medimos la siguiente fase y tenemos un megado de 5.5 gigas, ¿no? Entonces, todo motor eléctrico que va a trabajar en condiciones normales, lo óptimo es que trabaje de los 100 megas para arriba. En este caso estamos trabajando sobre el nivel de 3 gigas. Entonces nos dice que este motor está para que trabaje en condiciones normales, no tiene ningún problema. Si en el caso el motor estuviera un megado menor a 100 megaohmios, correspondería a un mantenimiento preventivo, ya sea correctivo. Pero si el motor aún se le hace mantenimiento, ya sea por humedad, por ejemplo, viene al taller un motor eléctrico con húmedo, que le ha entrado humedad al motor y está midiendo menos los 100 megaohmios, entonces lo que nosotros debemos hacer es hacerle un mantenimiento correctivo, un lavado con un solvente dieléctrico, un secado al horno y un rebarnizado. Si en el caso el motor levanta el aislamiento, lo que está mayor a 100 megaohmios, está bien, pero si el motor aún después del mantenimiento no levanta el aislamiento, corresponde ya a un nuevo rebobinado. Después que se ha medido el aislamiento, lo que es bobina y la carcasa, ahora corresponde medir el aislamiento entre fases, ¿no? Entonces vamos a medir el aislamiento, la fase A con la fase B. $3.4 gigas. Ok. La fase A con la fase C. $5.5 gigas. Ahora medimos la fase C con la fase B. $5.5 gigas. Corroborando que el motor óptimas condiciones, decimos cuando el bobinado con respecto a masa sobrepasa los 100 megaohmios y también el entre fases sobrepasa los 100 megaohmios. ¿Se escucharon todo el video? Sí. Ya, en sí lo aconsejable era, como yo les indicaba, hacer la comparativa de los megaohmios con el pasar de tiempo, no solamente hacer una medición porque esa medición puede fallar. Entonces, el procedimiento está bien, pero tomar las medidas en el transcurso del tiempo, ¿no? Si se dieron cuenta, ese procedimiento la parte que se conecta a la carcasa tiene que estar despintada para que se haga bien la medición. Los terminales tienen que estar desconectados y el equipo tiene que estar sin energía. Hay que seguir esos consejos para hacer buenas mediciones. Como le digo, este es un motor pequeño, pero existen motores de mayor dimensión, mayor potencia, que hay que hacer detalladas las pruebas previas al funcionamiento. Estuvo claro el tema, igualmente hay varios videos que están en el internet explicadas de diferentes maneras, pero las que yo les indico es el procedimiento que tienen que hacer ya cuando lleguen a hacerlo en la parte industrial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Sí, está claro, profe. Ya. Antes que se acabe el tiempo, dos informaciones. A ver, la tarea que les mandé de control no se olvide de subirla hasta mañana, es un ejercicio, algo parecido a lo que decimos en clase. Y también la tarea de los transformadores que está en el aula de máquinas. Las dos tareas es máximo hasta el día de mañana. Adicional a eso, le indico que la semana que viene no le voy a dar clase, pero
no significa que no van a tener actividad. Yo lo que voy a hacer es grabar el fin de semana los videos de las clases y los voy a subir para que ustedes los vean en las horas que teníamos clases sincrónicas, ¿no? Entonces pueden ver los videos y dependiendo de los videos de las clases habrá una actividad. Entonces, la semana que viene no nos vamos a ver, pero la clase va a estar subida en el aula virtual. Yo les avisaré al momento que las habilite, ¿no? Para que estén pendientes, tanto en máquina como en control. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Ok, pues. No existen preguntas. Profesor, Bien. profesor, una preguntita. En buena hora que usted trae este tipo de temas de aquí, de los legados, soy sincero que yo tuve la oportunidad de trabajar en el Oriente y conocer este tipo de instrumentos. Sí, se trabaja bastante, todo este tipo de instrumentos. ¿Será que usted más adelante, no sé, según sus posibilidades, nos va a enseñar a hacer lo que es la prueba de alta potencia de HiPod? HiPod, claro, sí, también. Esas dos pruebas son las que se hacen, ¿no? La del HiPod y la del Megado. Esas son las principales. Sí, eso se usa bastante en el campo eléctrico. Ya la de HiPod es un poco más delicada la prueba porque ese equipo sí es bastante costoso. Y no cualquiera hace pruebas HiPod. Hay a veces, por ejemplo, ¿Y cómo que es esto, profesor, de HiPod? es parecido para ver si existe algún fuga en el cableado, que los equipos tengan buenas condiciones, pero solamente empresas o personal certificado hacen esas pruebas. Hay, por ejemplo, empresas que se dedican netamente a hacer ese procedimiento. Ellos tienen el equipo, porque es un equipo costoso. Ellos envían el equipo con la persona que hace la prueba, no envían solamente el equipo porque puede dañarse y eso sí es caro, bastante caro. Eso lo vamos a ver ya, pero ya finalizando con los transformadores para juntar las dos pruebas que se hacen motores y transformadores, ¿no? Son temas que están fuera de la temática, pero son importantes que ustedes entiendan la parte básica, ¿no? Entonces eso sería todo, nos veríamos, no se olviden, la semana que viene solamente subo los videos de las clases y las actividades para que ustedes hagan, alguna cosa me escriben por interno, estaré pendiente, y no se olviden las dos tareas. Sería todo por hoy, pueden colocar presente, pueden saliendo, Okay, y nos veríamos ya, sería el siguiente semana. Coloquen presente, pueden saliendo y que tengan buenas noches.